Qué bendición estar otra vez aquí desde Maná del Cielo, canal 27-2, Alimento para tu Espíritu. Y queremos retomar una vez más el púlpito y decirte que tú que estás ahí viendo el canal por vía digital, pues te damos la bienvenida. Y tú también que estás viendo el canal por vía internet en www.manadelcielo.tv, también te damos la gran bienvenida. Estamos aquí para bendecir tu vida y hoy queremos, hacerlo de la manera como Dios quiere que lo hagamos, a través de una prédica, a través de una meditación, a través de nosotros escudriñar las Escrituras y ver qué es lo que el Señor ahora tiene para nosotros en este día hermoso que Dios ha hecho para nosotros. Dice la palabra que Dios dice que nos regocijemos porque, el día hoy es nueva cada mañana su misericordia. Y vamos a hablar acerca de un espíritu que se mueve en las iglesias, en las casas, en los negocios, en todos lugares. Es un espíritu que está ahí siempre y que está en oposición y que es un espíritu que no permite, mirar más allá de lo que es su propio beneficio. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de 1 Samuel, capítulo 25, y se trata de una historia muy sencilla, una historia que sucedió y que le sucedió a David cuando acababa de morir Samuel y se tuvo que ir huyendo porque Saúl estaba tras de él para matarlo. Entonces él se va al desierto y empieza se va con sus guerreros y él pasa algo ahí, que él empieza con sus guerreros a formar una cuadrilla de gente que protege a las gentes que tienen sus tierras o sus pastos o su ganado allá en el desierto. Uno de ellos es Nabal, es uno de los personajes. El otro personaje es la esposa, que es Abigail, y vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros en esta noche el Señor. Y dice la palabra del Señor así de la siguiente manera. Vamos a entrar ya de lleno porque está un poco largo. Vamos a tratar de abarcar todo el capítulo, hacer la historia, leemos y vamos a detenernos en algunos puntos que quiero que nosotros meditemos, que escudriñemos. Y dice la palabra del Señor en el 25:1: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Versículo 2: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que al hallarse esquilando sus ovejas en Carmelo. En el nombre de aquel varón era Nabal y el nombre de su mujer Abigail, y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia, mas el hombre era duro y de malos hechos, y él era del linaje de Caleb. Versículo 4 dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. En el 5: entonces envió David 10 criados y les dijo: subid a Carmelo e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle así: que vivas y sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. ¿A poco supe que tienes esquiladores ahora? A los pastores tuyos que han estado con nosotros nunca les hicimos fuerza, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Pregunta a tus criados que ellos te lo dirán. Hay importante estos criados gracia en tus ojos, pues que venimos en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿Y cómo llegaron los criados de David? Dijeron a Nabal todas estas palabras en el nombre de David y callaron. Versículo 10, ya casi estamos ahí. Y Nabal respondió a los criados de David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que se huyen de sus señores. En el versículo 11: ¿he de tomar yo ahora de mi pan, de mi agua y mi víctima que he preparado, o mi holocausto, para mis esquiladores, y la daré a hombres que no sé de dónde son? Ahí vamos a parar. Estamos viendo cómo es que la manera como se dirige David hacia Nabal es de una manera que deberíamos nosotros escudriñar, entender, meditar, apropiar, aplicar
porque tiene mucho que ver como lo preguntamos o como lo pedimos, es como lo vamos a recibir. Ahora, vemos que aquí hubo una oposición por completa de Nabal. ¿Qué es lo que hacía David? David estaba dándole una historia del por qué él tenía el derecho, hasta cierta manera, de poder tomar de algo que Nabal tenía. Ahora, Nabal dice ahí la palabra de Dios que Nabal estaba esquilando a sus ovejas. Tú no esquilas las ovejas o no se les quita la lana hasta que están gordas, hasta que ya pasaron un tiempo. Si tú entiendes lo que es el pastorado y entiendes los tiempos en los cuales se esquilaban las ovejas, era un tiempo bueno porque toda esa lana se vendía y se sigue vendiendo. Esa lana era la materia prima para poder hacer costura y hacer uso de ella. Entonces, imagínate 3,000 ovejas, dice la palabra ahí que tenía más de 3,000 ovejas. Al punto de que tenía varios esquiladores, tenía varios que estaban ahí rapándolas, ¿verdad? Imagino con cuchillas o no creo que hubiera ahí esquiladores, ¿verdad? De esas para hacerlo automáticamente, pero estás hablando de un buen número de ovejas que tenían que hacerlo en un tiempo y que tenían ellos que trabajar día y noche o trabajar largas horas, ¿verdad? Poder realizar esa tarea tan exhausta. Ahora, la palabra de Dios dice aquí que David escuchó que ya era el tiempo de recibir o el tiempo de que ellos estaban haciendo algo de lo que él había sido partícipe. ¿Por qué? Porque él y sus 300 hombres estaban cuidando que nada le faltara. Cuidando, ¿verdad? Que fueran protegidos contra los forajidos, contra la gente que venía y que tal vez quisiera robar su ganado. Y ellos llegaban ahí y ellos estaban como sheriffs, como personas que estaban salvaguardando la vida de los esquiladores, la vida de los mismos pastores, la vida de todo el ganado, que significa un buen capital, que significa dinero, que significa comida, porque también si les hacía falta comida, pues mataban una borreguita y comían. Ahora, lo que dice ahí es que llega él y le dice, y él manda a uno de sus jóvenes, y él manda con una petición. No es un págame, es una petición que le hace David y le dice, David, ve con Nabal y dile que nosotros hemos salvaguardado su casa, sus ovejas, sus ganados, de forajidos, de lobo, de oso, de todo lo que está alrededor. Y gracias a nosotros, de cierta manera, ellos han tenido esta producción, esta bendición. Nosotros hemos sido parte de lo que ellos están haciendo. Ahora, dice que Nabal era un hombre duro, era un hombre que no se le podía hablar, era un hombre reacio, era un hombre que su mente estaba en los negocios. Pero no solamente eso, que no tenía un corazón, ¿verdad?, dado a dar. Porque como él da, también puede recibir. Como él da la respuesta, viene una retaliación más adelante por la respuesta que le dio a David. Y la tercera persona que aparece aquí es Abigail. Abigail es la esposa de Nabal, que escucha y está consciente de lo que está pidiendo los jóvenes, de lo que está pidiendo David, y está consciente de lo que Nabal, ¿verdad?, está diciendo, cómo es que él está poniendo en peligro el bienestar no solamente de su oveja, sino de todos los que están bajo su liderazgo, bajo su casa, bajo su patrimonio. Ahora, dice la palabra de Dios aquí en el 3, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, que estaba esquilando sus ovejas. Aquí está el carácter de ambos. Cómo se juntaron, cómo se casaron, no sabe, pero un carácter muy diferente, un carácter muy completamente opuesto. Uno tiene entendimiento, Abigail era hermosa, y yo creo que el entendimiento la hermoseaba más, porque una mujer que tiene entendimiento
Es hermosa al hablar, es hermosa al expresarse, es hermosa al callar, que son hombres, muchachos que están buscando esposas, busquen Abigail, busquen personas que van a tener un entendimiento de qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, ¿verdad? Cuándo escuchar, cómo escuchar. Eso hermosea aún más a la mujer. Abigail quiere decir que ella ha sido favorecida o ha agradado a Dios. Ese es el significado de Abigail. Aquella que ha agradado a Dios. Nabal significa necio, testarudo, terco. Ahora, este espíritu, no solamente está en Nabal, están muchos siervos, están muchas iglesias, están muchos negocios. Espíritu que no tiene entendimiento, que es duro, que es de malas obras, que hacen trucos, que hacen trampa, que hacen fraude para poder obtener un beneficio económico, que maltratan a las personas con sus palabras, que maltratan a los que están abajo de él con sus palabras, que maltratan al hacer negocio, que maltratan al dirigirse a las personas. Y mucha gente tenemos que entender que cuando venimos al Señor, Él tiene que tratar con esas áreas, ¿verdad? La misma palabra nos indica que hay poder en la lengua, hay poder para matar y hay poder para dar vida. Y aquí la forma como se dirige y la forma como da la petición David es de una forma que da vida. Si vemos aquí en el 6, y dijo que les dijera así: sea paz a ti, sea paz a tu familia y sea paz a todo cuanto tienes. Shalom, le dijo, shalom to you, shalom to your family, y shalom a todo lo que tú poseas. Paz. Pero también shalom es prosperidad. Que seas bendecido. Imagínate qué salutación es esa. Qué hombre David para pedir cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que el hombre de Dios tiene que ser? ¿Cómo es que el hombre que ha sido tocado por Dios puede cambiar situaciones, puede cambiar atmósferas, puede y tiene que cambiar atmósferas, como pedimos, como rogamos, como tratamos a los que amamos, a los que están con nosotros, con los que hacemos negocios? El favor de Dios que está sobre los hijos de Dios se tiene que manifestar en las conductas, se tiene que manifestar en la forma como nos conducimos con otros. La palabra de Dios es clara, dice que aprendamos a conducirnos en la casa de Dios. Pero yo voy más allá. Tenemos que llevar la conducta que el Señor nos ha enternecido, porque esa es la palabra. Cuando veníamos del mundo, veníamos con un espíritu naval, un espíritu duro, un espíritu necio, terco, insensato, que no sabe hablar o que hablamos el idioma del mundo. Pero cuando venimos al Señor, no nos es permitido. Porque el Señor con su Santo Espíritu nos ha tocado nuestra alma, nuestra vida. Y si lo estamos haciendo, entonces tenemos que meditar. Tenemos que pedirle al Señor que trabaje en esas áreas que nos cuesta. Y decir: Señor, si yo peco, si yo lastimo como si fuera un latigazo cada vez que hablo, Señor, toca mi lengua, toca mi vida, toca mi corazón. Dice la palabra que de la grosura de lo que hay en tu corazón, de eso habla tu boca. Y hermano, amigo, de que hemos hablado es de lo que hay dentro. Si hablamos cosas que no tienen sentido, que son incoherentes, hirientes, significa que hay áreas que no han sido sanadas en nuestra vida. Hay áreas que no han sido sanadas no porque Dios no tenga el poder, sino que nosotros no queremos exponerlas. No queremos soltarlas, no queremos rendirlas, no queremos darlas. Y aquí, en la forma como Él lo pide, en el 7 dice: he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores. Y hace una petición: te ruego que les des, ¿verdad?, a los jóvenes con los que yo te envío. En el 9 dice que llegaron con Nabal, pero sabes que Nabal los trató como gente que era perseguida, gente que andaba huyendo de sus patrones. La respuesta de Nabal tiene que ver con ese espíritu que
siguen las iglesias, que siguen los matrimonios, que siguen las casas, que siguen los negocios. Puede haber prosperidad financiera, pero hay un ambiente de muerte, un ambiente de violencia, un ambiente depreciativo, de que no valoran lo que Dios ha dado. Y cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando Dios nos ha bendecido, tenemos que también ser, ¿verdad?, mayordomos de lo que Dios nos da. No solamente dinero, ministerio, no solamente ministerio, nuestras familias. Las esposas no pueden estar por debajo del ministerio. Los hijos no pueden estar por debajo del ministerio. Vemos gente que quiere y da la vida por el ministerio, pero realmente vive vidas de fracaso en sus casas. Vive vidas de fracaso en sus relaciones personales. Vive vidas de fracaso ante la pareja. Vive vidas de fracaso con aquellos que hacen mismos negocios. Hace un solo negocio y no lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene palabra, porque da un precio y es otro precio, porque ven la manera de cómo siempre ganar y siempre no honrar la palabra. Hay muchas maneras de cómo este espíritu naval de terquedad se mueve. Un espíritu de terquedad es un insensato, es aquel que representa o es el prototipo David aquí del pastor, del apóstol, del obispo, del reverendo, de aquel que está sobreviviendo la obra, de aquel que es el mismo pastor que está sobreviviendo, que nada le falte, que los demonios no se metan, que el enemigo no toque las familias, que la cobertura que tú tienes sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre tu ministerio, tú seas agradecido de que hay gente que está orando por ti. Y aquí representa también la iglesia, que el trabajo de nosotros es interceder, es orar, que no vengan forrajidos, que no vengan gente a quererse llevar las mismas ovejas de la iglesia, que vienen hermanos de otras iglesias y empiezan a hablar mal de tu iglesia y tú no te paras y tú no eres el atalaya y tú no le dices a la gente, detente, estás haciendo daño. Y te estás haciendo daño a ti mismo. Hay un mar para que vayas a pescar allá al océano y estás pescando en pecera. Ve a pescar a los que no se han pescado. Ve a salvar a los que no son salvos. Pero vivimos en las iglesias y visitamos a las iglesias y nos caen bien los hermanos y todo eso. Y de repente empiezan a tener amistad y amistad por afuera. Y los pastores no saben lo que están pasando porque este espíritu de terquedad, de querer hacer como yo quiero hacer las cosas, se mete en las iglesias a dañar. Es el hombre, el naval, es aquel que ha sido bendecido tu vida, que ha sido bendecido tu negocio, que tu pastor ha orado en los tiempos de crisis, que tu pastor ha orado cuando tu matrimonio ha estado enfermo, cuando ha estado mal, cuando ha estado bajo todo, cuando no había economía, tu pastor estuvo ahí apoyándote, estuvo ahí orando por ti, pero te ha ido bien. Y tú dices, que yo dé diezmo, que yo dé ofrenda, si me ha costado a mí. ¿Sí me entiendes? ¿Para dónde voy? ¿Sí me entiendes para dónde quiere llevarnos hoy el Señor? De tener un espíritu de agradecimiento. De que podamos decir, gracias Señor por el pastor que me has dado. Gracias Señor por el líder que me has dado. Y que tú entiendas que ese accidente que tal vez tú tenías que tener y no pasó fue porque hay gente que está intercediendo por tu familia. Y si pasó y no pasó a mayores, dale gloria a Dios. Que el Señor guarda a tu familia, guarda a tus hijos, que aún están yendo allá a lugares donde no les es permitido, pero aún seguimos clamando para que el Señor toque sus vidas y ese callado los atraiga hacia la iglesia, hacia el lugar de bendición. Pero este espíritu de Nabal le dice, ¿quién es David? ¿Quién te crees tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? No somos nadie. Simplemente somos la señal que te dice por aquí es. Por aquí es. Sé agradecido. No andes con ese espíritu naval. Deja que el Señor trabaje con tu vida. Deja que el Señor trabaje con esas áreas, con esa boca, con ese anhelo de querer enriquecerte a como sea. ¿Verdad? No importa quién pisemos, no importa, vamos a hablar mal de aquel que tiene el puesto porque ese puesto es el que quiero. Vamos a hablar del que está ahí en la alabanza porque él yo toco mejor. Pero Dios lo puso ahí. Y tú tienes que aprender a esperar tu tiempo. No trates
de hacer mal a los otros para tú decir, es que vean para acá, vean hacia acá. No, hermano, en el Señor el que se humilla va a ser exaltado. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquí el mayor va a servir. Y los mayores a veces no sirven. Y el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Ahora vamos ahí. En el 11 está la clave de cómo es que este espíritu se mueve. Mal agradecimiento es el número 1. Personas que se les ayudó en tiempo de crisis. Personas que se les echó la mano, como decimos allá donde soy yo. Personas que invertimos, que dijimos, mira, ahorita te está yendo mal, vamos a ayudarte, ¿verdad? Vamos a orar por ti, vamos a ponerte en una casa. Y muchos de los que vienen a veces y cruzan el charco, cruzan el puente, cruzan por acá, se olvida de que alguien les ayudó, ¿verdad? Solamente no pagan lo que, ¿verdad?, se les prestó, sino que hasta se vuelven enemigos del que le prestó. Es un espíritu naval, es un espíritu, ¿verdad?, de terquedad, un espíritu que queremos avanzar, ¿verdad? No importa las consecuencias, no importa cuántos enemigos nos echemos. Y yo te quiero decir que hay una bendición en que aprendamos de que esto no se mueva en tu vida, que no se mueva en tu ministerio, que no se mueva en tu casa, porque ciertamente hay consecuencias drásticas. Y dice en el 12, y los jóvenes que había enviado. Ahora en el 11 dice, y he de tomar ahora de mi pan, de mi agua, y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé ni de dónde son. ¿Usted cree que no sabía Nabal de dónde era David? De la descendencia de Isaí, que ya lo habían coronado, ya lo habían ungido. Samuel ya había muerto. Samuel ya lo había ungido, ya le había dicho, tú eres el rey de Israel. Mas sin embargo él, como era un espíritu, ¿verdad?, que no quería ir en contra del liderazgo, él simplemente se hizo a un lado, esperó el tiempo de Dios. El hombre de Dios espera el tiempo de Dios, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de la oposición, aún a pesar de la persecución. La persecución ahí era real, era latente, era de muerte. Y tal vez tú digas, a mí me están persiguiendo, pero no de tal manera. Tal vez son a través de palabras, a través de planes del enemigo, a través de enfermedad, ¿verdad? Para ver qué tan firme estamos, a través de las pruebas, de las tribulaciones, ¿verdad? Sale el hombre de Dios y él estaba en el desierto, David estaba en el desierto, y ahí es donde se forja el hombre y la mujer de Dios. Ahí es donde se hermosea la mujer de Dios. Ahora vamos a ver cómo es que hermosea y cómo se hermoseó. Aquí mira, dice, entonces David se enojó en el 13, se ciñó cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Cuando escuchó David, inmediatamente empezó su corazón a tener tanto coraje, tanto enojo, al punto de querer ir y acabar con Nabal, sus esquiladores, sus esposas, y traerse todo el ganado. Ahora, en el 14 dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. 15, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. Fíjese cómo es que los que estaban alrededor tienen un testimonio de lo que habían hecho David. Y en nuestras vidas tenemos que tener un testimonio, no de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que decimos, sino un testimonio con los de afuera, con los que ven todo, con los que ven las actitudes cuando no estamos en la iglesia, como los que ven las actitudes cuando estamos en la casa, ahí con los hijos. Los hijos ven las actitudes y ellos pueden ser ese testimonio, como estos que dijeron, han sido muy buenos con nosotros. ¿Tú has sido muy bueno con tu esposa? ¿Has sido muy bueno con tus hijos? ¿Has sido muy bueno con tus trabajadores, con los que trabajan contigo? ¿Has sido muy bueno con tu patrón? ¿No le has robado? ¿No has tratado de ahí ponchar la tarjeta antes, después del tiempo, o decirle a alguien, hey, si no llego tú ahí, pon que yo llego en 20 minutos? Formas que el Señor ve. Aquí ellos estaban viendo. Dice, y nunca nos trataron mal. Wow, nunca nos trataron mal. Ni nos faltó nada. En todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo.
eran personas que no nos trataban mal, eran personas que cuando ellos estaban no nos faltaba nada. ¿Qué lecciones? Cuando hay un hombre de Dios, no falta nada. No falta palabra, no falta consuelo, no falta compasión. Cuando el hombre de Dios se levanta, todo tiene que florecer. Y aquí había florecido todo. Y él trató de echar mano de un poco para simplemente sobrevivir, porque acuérdense que estaban huyendo. En el 16, fíjate lo que dice en el 16, a ver si me lo pone ahí en la pantalla. En el versículo 16 es uno de los versículos que a mí me encanta de la historia, porque habla acerca de la intercesión, habla acerca de la protección, habla acerca de quienes son. Dice, han sido por muro de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. ¿Quién es ese muro? La iglesia. ¿Quién es ese muro? El que intercede. ¿Quién es ese muro? El que está en protección mientras tú duermes. Gente que está velando. Gente que está viendo lo que tal vez tú no ves. Gente que está diciendo, vamos a orar por esta familia. Vamos a orar por estos hermanos. Es un muro que se levanta donde el enemigo no puede penetrar ni debe penetrar. Y si penetra, sale corriendo. Por 7, dice que por un lado vendrán y por 7 saldrán huyendo. Saldrán despavoridos. Porque cuando se para la intercesión en la iglesia, porque cuando se para el hombre de Dios y la mujer de Dios, cosas grandes pasan. Pero dice en el 17, ahora reflexiona y ve lo que vas a hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Escucha bien, el espíritu de Nabal es y se mueve a través de personas que no hay manera de cómo hablarles. Se les habla de 1000 formas y de todos modos hacen lo que les viene en gana, hacen lo que les parece bien, hacen lo que ellos quieren. Sí, te dicen que sí, pero van y hacen lo contrario. Te dicen que sí, pero no saben someterse. Te dicen que sí, pero de todas maneras vas a tener el mismo resultado negativo de decir, no cumplí. ¿Por qué? Porque así soy, porque no puedo, porque no pude, no supe, no. Entonces, espíritu de Nabal se maneja así. Gente que no se le puede hablar. Gente que parece que le estás hablando a la pared y la pared parece que responde más. Con acciones. En el 18, fíjate cómo es que viene la intervención de Abigail. En el 18 dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, ¿verdad? Y 5 medidas de grano tostado y 5 hilos de uvas de pasas y 200 panes de hígado secos y lo cargó en asnos. ¿Cómo tú vas a hacer que un guerrero se calme? Dándole de comer, dándole un manjar, dándole sushi, dándole su hamburguesa, dándole su mejor guiso. Le dio más de lo que ellos habían pedido. Cuando ella escuchó cómo se había maltratado, sintió en su corazón toda la negatividad, todo el dolor, toda la palabra hiriente, y ella dijo, ¿sabes qué? Esto no es nada. Estás haciendo de comer, estás haciendo tantas cosas. Y ella se interpuso. La intercesora se pone en la brecha, porque viene muerte, porque viene calamidad. Y Abigail, la que ha agradado a Dios, lo agradó. ¿Cómo? No peleando con el esposo, sino actuando, sino orando, sino diciendo, voy a trabajar, voy a hacer el servicio. De lo que está cocinado les voy a llevar. Voy a traer paz. Bienaventurados aquellos hacedores de paz, porque ellos verán a Dios. Los hacedores de paz, los que caminamos con esas sandalias de paz, ¿verdad? Con esa salvación, con esa paz que solamente el Dios da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de la calamidad tiene que haber cordura. En medio del estrés tiene que haber cordura. En medio de la situación opuesta tiene que la mujer de Dios, el hombre de Dios. La Abigail es un espíritu, lo que traía un espíritu de hacedor de paz. No es de que hay Abigailes que son hombres, que son ese espíritu que se mueve, en el cual dice, espérate, aquí hay mucho problema. Están diciendo cosas que no están entendiendo, vamos a hacer las paces. Es lo que estamos aprendiendo de aquí. En el 19 dijo a sus hombres, id delante de mí, y yo seguiré luego, y no declaró a su marido Nabal. ¿Por qué no le declaró si era su marido? Porque no escuchaba a nadie,
Y dice aquí en el 19 que ella le dijo a sus criados, ella con la autoridad que dio, mandó a sus criados y les dijo, vayan por delante, entréguenle eso. Y dice que no le dijo nada al terco. ¿Cuántos navales se enteran al último porque no se puede hablar con ellos? Tomamos la decisión sin ti porque todos sabíamos que ibas a decir que no, porque tú no das pauta que podamos hablar. Amén. En el 20 dice, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado, de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. El hombre de Dios, aunque perdió ahí los estribos, aunque perdió la cabeza, él viene y da una contestación por el cual estaba haciendo lo que iba a hacer. Él dice, el derecho, lo justo es que él entendiera que yo he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto. Por mí, este hombre ha sobrevivido. Han venido gente que ha querido matarlo, ha venido gente que ha querido violar a sus mujeres, ha venido gente que ha querido llevarse y acabar con todo su ganado, y yo lo he guardado. No lo dice ahí, pero lo parafraseo. Ahí le está diciendo, en vano he guardado. Y él me ha devuelto mal por bien. ¿A cuántos se nos ha devuelto mal por bien, hermanos? Yo creo que a muchos. Yo creo que muchos hemos hecho muchas cosas, y aquel que debió de estar agradecido por mucho tiempo fue el que más nos hirió. Nos han devuelto mal por bien. En el 22 dice, y así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada de aquí a mañana que todo lo que fuere suyo no ha de dejar con vida ni a un varón. Así es, ni un varón. Venía la muerte por mano de David. ¿Cómo termina esta historia? No lo vamos a dejar para el otro. Vamos a ver cómo es que termina la historia sencilla. Cómo es que este espíritu se va. Y se va con la sabiduría, con el entendimiento. Y hace algo Abigail para aplacar. No solamente con comida, sino la palabra de Dios es la que aplaca. Es la que termina apaciguando, calmando las aguas. Veamos. En el 23, si me lo pueden poner ahí en el 23, vamos a ver qué dice, quiero que lo leamos todos juntos. Y cómo Abigail vio a David, se apeó prestamente del asno y se postró delante de David sobre su rostro y se inclinó a tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Adoró. ¿Qué fue lo que hizo? Se postró, se humilló. Humillaos ante la poderosa mano de Dios, que a su debido tiempo nos exaltará. En el 24, adoró. Y lo que hacemos en la calamidad es adorar a Dios. En el temor, adorar a Dios. En el dolor, adorar a Dios. Y ella tenía el dolor de que venían a destruir a toda su casa. Y ella se postró, se humilló. Le dijo, tú tienes el poder para matar. Es tu derecho de que tú lo hagas, pero escúchame. En el 24. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego, hable tu sierva en tus oídos y oye las palabras de tu sierva. Se echó a sus pies y ella como intercesora también se incluyó. Yo también he pecado. En el 25. En el 25 hay algo tan poderoso. 25-26. Dice, no ponga ahora mi Señor su corazón a aquel hombre brusco, a Nabal, porque conforme a él, su nombre así es. Él se llama Nabal y la locura está con él. Mas yo, tu sierva, no vi los criados de mi Señor, los cuales tú enviaste. Fíjate cómo se... Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha estorbado que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. 27. Y ahora esta bendición que tu sierva ha traído a mi Señor, desea a los criados que sigue a mi Señor. Amén. Y ahí empieza en el 29.
28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva, ahí está, esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa firme. Ahí empieza a declarar las promesas de Dios que tenía sobre David. Vino ella a decirle las promesas de las que él se iba a perder si derramaba sangre. Jehová de cierto os hará casa firme a mi Señor, por cuanto mi Señor hace las guerras de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. No hagas mal, porque viene la promesa, viene el reino sobre ti. Y ella le profetizó lo que iba a pasar en el 30, en el 29. Bien que alguien se haya levantado a perseguirte y atentar a tu vida, con todo el alma de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con Jehová, Dios tuyo. Y él arrojará, está hablando en futuro, el alma de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. 30. Y acontecerá que cuando Jehová hiciere con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te mandaré que seas caudillo sobre Israel. 31. Y entonces, Señor mío, no tendréis motivo de pena. Entonces, Señor mío, no te será esto de tropiezo y turbación de corazón el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Habla de él. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová hiciere bien a mi Señor, acuerda de tu sierva. 31, ahí terminamos. Terminamos porque el punto aquí, el espíritu de Abigail, de aquel que ha agradado a Dios, el espíritu de Nabal, aquel que es terco, que es grosero, que es grotesco, que es insensato, que es malagradecido, se mueve en todos los lugares. El espíritu de David, que aún trató de hacerlo bien desde el principio, y el enojo le ganó. Dice la palabra de Dios: enojaos, mas no pequéis. No es pecado enojarse, es pecado mantener ese enojo y no meditar, ¿verdad? Hay enojo que Dios permite porque es una forma de cómo nosotros, ¿verdad? Sacamos eso, pero enojaos, mas no pequéis. Y aquí él enojó, iba a pecar, iba a derramar mucha sangre. Y créeme que no iba a llegar al reino, no iba a llegar a donde Dios quería. Y Dios tuvo que mandar a alguien a interceder, que era Abigail. Y esa Abigail es alguien que se pone entre el de la cara dura y el otro que también estaba poniendo cara dura, que era David, que también venía con guerra, venía con desenvainado, venía con todo. Y a veces ni la comida le iba a satisfacer. Pero fue la actitud de esta Abigail, fue esta mujer, esta sabiduría, esta hermosura de mujer, de saber hablar, de saber decirle: no te detengas, no actúes de una forma inapropiada, no tomes venganza. Hay promesas que vienen hacia ti y no van a llegar hacia ti si tú sigues en esa actitud. Y yo te digo a ti que hay promesas que están sobre tu vida que no han llegado porque, ¿sabes qué? Tal vez has sido brusco, tal vez tú has sido necio, tal vez tú dices: pues yo también me la hicieron, me la pagan. ¿Sabes qué? No pagues mal por bien. No pagues bien por bien paga. Porque el agradecimiento que debemos de tener ante lo que el Señor hizo en esa cruz es más que suficiente para nosotros poder bajar nuestras armas, bajar nuestros argumentos, bajar nuestros enojos, bajar nuestro derecho tal vez a veces, porque no te estoy diciendo que tengas la razón o no. No estoy diciendo que no te hayan tratado mal, te hayan tratado con la punta del pie, que te hayan calumniado, que te hayan metido en un chismo, que lo que te esté hablando no sea verdad o sea mentira. Yo lo que te estoy diciendo es que hay que ser prudentes. Yo lo que te estoy diciendo es que hay que ser sabios. Yo lo que estoy diciendo es que lo que tú hagas va a tener efecto en tus hijos, va a tener efecto en aquellos que te están viendo, en aquellos que están diciendo: este no ha hecho mal, le han dado duro, le han hablado mal de él, lo han criticado a él, a su esposa, a su ministerio, a sus hijos, pero él sigue firme. ¿Y sabes qué? Tú tienes que aprender a seguir, a levantar esa cruz todos los días, como dice la palabra de Dios. Recoge tu cruz, guarda tu orgullo, baja tus armas, llórale al Señor, clámale a Él, que Él, que lo ve todo a su debido tiempo, Él va a traer esa paz, Él va a traer a cabo esas promesas. Pero no derrames sangre, no hables mal, bendícelos, porque es fácil bendecir al que te bendice, bendecir al que te abraza, bendecir al que te saluda,
Pero qué difícil es bendecir a aquel que no te saluda, que habla mal de ti, sin que le hayas hecho nada, que habla mal de lo que Dios está haciendo con tu vida. Tú necesitas apagar esos dardos de fuego. ¿Cómo los apagas? Con amor, con oración, con intercesión. Que tú digas, Señor, tú estás viendo, ve mi causa, sopésala en la balanza de justicia y de verdad, Señor, y empieza a trabajar en la vida de la hermana, en la vida del hermano, en la vida del pastor. Mira, él está ocupado y no ve las cosas, y a veces los pastores pensamos que todo está bien y por atrás todos se están matando, por atrás todos están, ¿verdad?, con los cuchillos en la mano ahí, enterrándose los unos a otros, tratando de agarrar un puesto, tratando de hacer algo. En los negocios lo mismo, en la escuela lo mismo. Aprendamos a hablar, aprendamos a nosotros saber pedir, pero también a saber reaccionar. Porque más adelante David hace caso. Y David no hace lo que él había intencionado hacer, que era acabar, sino que salvaguarda la vida de la mujer, del esposo. Más adelante el esposo muere y David viene y la toma como esposa. Así es como se acordó él de ella, de la hermosura de mujer, no solamente física, sino de la sabiduría de una mujer que ha agradado a Dios. Y tú puedes ser esa mujer que ha agradado a Dios. Tú puedes ser ese hombre que quiere agradar a Dios. Pero ciertamente las actitudes, las palabras, los hechos dicen todo, exponen todo nuestro caso. Qué bella es esta escritura, de poder ver la cobertura. Habla también acerca de la cobertura que hay en la iglesia, de la cobertura que tú como empleador tienes sobre tus empleados, la bendición de tú como empleador tienes sobre tener un buen testimonio, de dar un buen testimonio, tú como esposo, tú como esposa, de saber entender, ¿verdad?, cómo es que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Echemos fuera este espíritu de Nabal, echemos fuera este espíritu de terquedad que está sentado en lo más profundo de nuestro corazón por cosas, por falta de perdón, por cosas que nos han pasado, porque nos han pagado mal por bien y estamos amargados y seguimos amargados. Y el Señor quiere que hoy tú traigas paz a tu corazón, paz a tu casa, paz a tu familia, como dice en el versículo que leímos en el 25:6, paz a ti, paz a tu familia y pasa todo lo que tienes. Yo bendigo esta prédica, yo bendigo esta palabra que va hacia ti y Dios quiere que tú tengas paz, que tu casa esté en paz y que todo lo que tengas esté en paz. En el nombre de Jesús lo declaro. Shalom, como dice la palabra, bienaventurado, bendecido, próspero seas tú, próspera tu casa, próspero tus hijos, próspera tu familia, próspero tu testimonio, próspera tu iglesia, próspero tu negocio, próspero donde quiera que camines, tus hijos en la escuela, donde quiera que estés. Prosperidad declaramos sobre tu vida. La mayor prosperidad empieza cuando reconoces que necesitas a Dios. Si tú estás ahí y tú piensas que eres nuevo, o tú piensas que ya tienes muchos años, pero tú tienes que reconciliarte con tu Dios ahora y dejar de echarle la culpa a todos los demás. Tú tienes que decirle, Señor, yo necesito quitar a este Nabal que se ha sentado en mi ministerio, que se ha sentado en lo más profundo de mi corazón. Y desde ya, ponte en paz y dile, Señor Jesús, en esta noche yo reconozco esta terquedad. Yo te pido que me perdones, Señor, estas actitudes, esta forma como me he conducido. Señor, y yo te pido, Señor, que sanes esas heridas. Si eres nuevo, tú puedes decirle, Señor, hoy te recibo en mi casa. Que la casa sea llena de paz porque has venido tú. Que mi familia tenga paz, que mi esposa y yo estemos en paz. Que todo lo que tenga esté en paz. Señor, te doy gracias por lo que has hecho en esta noche. Si tú has hecho esta oración, tú puedes repetirla conmigo si nunca la has hecho. Señor Jesús, en esta noche, en este día, en esta mañana, yo reconozco que te necesito. Perdóname, Señor, porque he vivido como ese Nabal. Hoy te recibo como Señor y suficiente Salvador. Gracias por morir en esa cruz. Señor, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y si tú lo has hecho, yo te doy la bienvenida al reino de Dios. Y que sea próspera tu casa, próspera tu vida, próspero todo lo que tocare tu mano
que prospere en el nombre de Jesús. Fue tu amigo y hermano, Pastor José Herrera, para servirte. Dios te bendiga.